Hola, muy buenos días a todos los que se están conectando. Vamos a empezar este tiempo dándole gracias a Dios. Vamos a empezar con una oración. Bueno, Señor, en esta mañana estamos infinitamente agradecidos por este inicio de semana en el que podemos, Señor, tener la oportunidad de escudriñar tu palabra, de clamar, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Darte las gracias, Señor, porque en ti puede confiar nuestro corazón, en ti puede descansar nuestra alma. Cubre, Señor, la vida de cada uno de los que están acá presentes. Yo te pido, Señor, que tú derrames un bálsamo nuevo, Señor, un bálsamo de paz, un bálsamo de reconciliación, un bálsamo, Señor, de disfrutar cada día más, Señor, acerca de tus secretos, Señor, de tus tesoros escondidos para con nosotros. De que venga, Señor, tu voluntad a nuestra vida, de que en todo se cumpla, Señor, tu palabra, tus pensamientos, tus deseos para con nosotros, que te glorifiques grandemente, Señor, en medio de cada situación. Sabemos que todas las cosas, Padre, que suceden en este tiempo, Padre, son para tu gloria, son para darte la gloria, para que tú te exaltes, para que tú gobiernes, Señor, en cada corazón, en cada familia, cada hijo. Gracias, Espíritu Santo, por, por esa zarra, Señor, por esa garantía. Y en ti confiamos, Señor. Colocamos delante de ti este tiempo en acción de gracias. Amén. Amén. Días que están conectándose. Estamos en febrero 21 y nos corresponde Mateo 3, Éxodo 24 y Proverbios 11. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Mateo 3. Mm, a ver, puedo ver acá la lista. Sí, vamos a comenzar entonces con Mateo 3 y para ello, bueno, esperen mientras se van conectando y puedo ver la lista o voy a leer yo Mateo 3. Sigue Éxodo 24. Si pudieras apoyarnos, por favor, Adriana Cárdenas, Adriana Gómez. Buenos días, Pau. Sí, claro, Muchas con gusto. gracias, Adri. Y terminamos con Proverbios 11. Si pudieras ayudarnos, por favor, eh, Santos, con Proverbios 11. Sí, líder, buenos días. Buenos días, Santos. Bueno, vamos entonces a Mateo capítulo 3. Bueno, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues
frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, este capítulo de Juan, estamos todos en el capítulo 3, es la, la anunciación, el aviso, pues sí, el mensaje del último profeta, eh, que fue justamente Juan el Bautista. Y, y pues mm, es bastante poderosa la obra de Juan y la preparación que él presentó para el inicio del ministerio del Señor. Y pues básicamente el mensaje es, como lo menciona el versículo 2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eh, pues digamos que nosotros somos bastante privilegiados porque estamos en lo que diríamos como los tiempos aceptables, en el que tenemos esta valiosa oportunidad del arrepentimiento. Eh, y vaya si hemos tenido bastantes oportunidades para hacerlo. eh, y porque son tiempos aceptables, porque pues todos los obstáculos del camino que habían antes para, para acercarnos, el Señor lo removió. Y pues no solamente Juan Bautista, muchos hombres pusieron su vida y todo para preparar el camino del Señor y, como dice acá, enderezar las sendas. Eh, y, y pues yo pienso, por ejemplo, ahorita todo lo que el Señor remueve para que nos acerquemos a Él. Obviamente nadie está obligado, a mí nadie me obligó, pero se hizo evidente que el camino estaba limpio y preparado para ese momento de arrepentimiento, que es un momento bastante doloroso, pero, pero es el momento en el que como que uno abandona su necedad y abandona pues eh, su vieja manera pues de pensar, para detenerse un momento y decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Detenerse un momento y decir: bueno, este, ¿con qué voy a seguir llenando mis vacíos? ¿En qué voy a utilizar realmente eh, pues mis años? Y, y pues, ¿o qué estoy haciendo con mi vida, con mi familia? ¿Qué estoy sembrando?
Entonces, pues ese momento tan lleno de pecado, en el que uno logra ver tantas cosas, se convierte en un momento lleno de gracia, se convierte en un momento en el que, como dice acá, somos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Claro, porque el fuego consume, el fuego quema, el fuego tritura, sí, arrasa completamente con todo eso, hasta, hasta dejar eh, una nueva persona. Por eso es que es tan evidente que una persona bautizada por el Espíritu Santo y fuego eh, sufre una transformación radical de su persona. O sea, es algo que se vuelve absolutamente nuevo. Es un milagro creador, básicamente creativo del Señor en la vida de alguien que, que es tan hermoso, tan especial, que uno ya no tiene que dar vueltas en círculo con las mismas situaciones. Eh, los deseos del corazón se transforman completamente. Las intenciones del corazón también van cambiando y pues acá Juan Bautista habla con mucha franqueza, denuncia el pecado de pues de esta, como lo llama acá, generación de víboras respecto de todo el que usa la religión en su beneficio, en su quedar bien, en su quizás, bueno, en fin. Cuando dice generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera, y más adelante dice porque el hacha ya está puesta en la raíz del árbol. Eh, y, pero pues no digan que porque somos hijos de Abraham, ¿no? Si de estas piedras se pueden levantar hijos de Abraham. O sea, es el poder de Dios para que eh, todo lo que no esté exaltado, vanagloriado, tenga la oportunidad de levantarse en verdaderos hijos de Dios. Y, y, y sí, voy a entonces dejar acá para que si alguien quiere comentar algo de unos de estos versículos que le haya llamado la atención o alguna reflexión que quiera agregar a este capítulo de Mateo 3. Entonces podemos abrir micrófono. Aquí veo varios conectados, entonces, ¿quién quisiera agregar algo de lo que nos dice este capítulo? Yo, Pau, buenos días. Buenos días, Carlita. Bueno, a mí me habla de esta parte de Juan, ¿no? Dice en el 3, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, bueno, vos es el que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y hagan derechas sus sendas. A mí lo que me habla es de nosotros, como ya estos nuevos hijos de Dios que somos, a través de Cristo, pues es esto, ¿no? Que seamos ese instrumento del Señor para ser aquella voz ahora que clama en el desierto. O sea, ahorita el mundo está, pues es un desierto, ¿no? 100%. Están pasando cosas, está muy carente de muchas cosas. Entonces, creo que ahorita nosotros debemos de ser esa voz, pero más que ir gritando ahí por el mundo, yo creo que lo primero es hablarlo con el ejemplo, ¿no? De hecho, a mí eso es lo que me dicen, hagan derechas sus sendas. La mejor manera de convencer a alguien de la existencia del Señor no tanto es con palabras, o sea, sí hay que sembrar esa semilla cuando nos dan oportunidad, pero para que las personas nos den oportunidad de ser esa voz que clama, es a través de nuestro testimonio de vida, ¿no? Lo que nosotros permitimos a través de precisamente ese arrepentimiento genuino en nuestras vidas, esa transformación que el Señor hace en nosotros, eso que nosotros vamos ya ejemplificando hacia los demás, es lo que realmente llama, ¿no? Y prepara el camino al Señor.
porque cuando alguien ve esa transformación en nosotros, dice, yo quiero eso. Y es cuando nos permiten a nosotros ir y sembrar esa semillita y el Señor es el que poco a poco irá haciendo algo ahí, ¿no? Pero, y también obviamente con eso después, eso es el llamado a que los demás también se arrepientan. Y aquí me llama la atención como dice que Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, o sea, de algo que nosotros podemos creer imposibles, al nosotros ser ese instrumento del Señor, permitiendo que Él obre en nosotros y hablando cuando nos pone el Espíritu Santo a hablar con una persona que está necesitada de esa palabra, el Señor puede levantar desde hasta las piedras, ¿no? Hasta lo que nosotros podemos decir, ahí la verdad, ni el caso, o pues, no hay solución, el Señor lo puede hacer. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ese instrumento que clama, que testifica de lo que es el amor del Señor, ¿no? Y en el 16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en este momento y bueno, se vio el Espíritu Santo que descendía con una paloma, venía sobre él y decía, este es mi hijo muy amado, ¿no? Pero a mí lo que me llama aquí la atención es, salió del agua inmediatamente. A mí lo que me dice es que muchas veces que empezamos en el camino y aceptamos a Cristo, decimos, bueno, ya que esté más preparado, bueno, ya que esto. Y aquí dice el Señor, salió inmediatamente. O sea, él recibió el Espíritu Santo, bueno, se abrió o fue bautizado, pues hizo esa declaración pública y salió a trabajar. Y creo que también es lo que nosotros, bueno, lo que por lo menos a mí me invita a decir, quitar todo pretexto y es, ya acepté a Cristo, ya me siento hijo de Dios, o sea, es ya, o sea, yo sé que ya tengo que empezar a arrepentirme diariamente, a cambiar las cosas que no me hacen bien y a predicar con el ejemplo y a sembrar la semilla cuando me sea permitida y orar por los demás, o sea, ponerme en obra inmediatamente, no dejar para mañana las cosas, porque realmente no sabemos cuándo regresa el Señor y tenemos que preparar el camino para su regreso, ¿no? Eso es lo que a mí me dice esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Carlita, por tu aportación. ¿Alguien más quisiera dar y compartir su reflexión de esta mañana? Buen día, Pau. Buenos días. Mira, hablando del bautizo, el sábado ahí en la clase de Teo surgió ahí una pregunta que por qué Jesucristo se bautizó siendo pues Dios él. Entonces, pues, no nos olvidemos que Jesucristo, pues aunque era Dios, pues él fue un ejemplo para todos y aparte también, pues él acataba las órdenes de aquí de la tierra. Él también, aunque era Dios, pues se hizo humano y pagaba impuestos y seguía las reglas de aquí. Entonces, pues, eso me invita a mí a que, pues, aunque él era Dios y todopoderoso, pues también, pues él acataba las reglas de aquí y pues fue un ejemplo para todos nosotros. Pues eso es lo que a mí me deja esta mañana. Gracias, buen día. Igualmente, Ada, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario respecto de este pasaje? Yo, Pau, buenos días. Buenos días. Bueno, yo relaciono el versículo 2 que dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca, junto con el 8. Creo que, bueno, en el 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Creo que no solamente es el hecho de arrepentirnos y volver a Dios, aunque Dios siempre estará en la mesa, dispuesto a recibirnos nuevamente con los brazos abiertos. Es porque su amor es completamente incondicional, ¿no? Sin embargo, pues no solamente es arrepentirnos de nuestros pecados, sino demostrar con nuestra forma de vida que
en verdad nos arrepentimos, ¿no? De esos pecados que hemos cometido. Y creo que el demostrar con nuestros hechos, no solamente con nuestras palabras, porque ahora sí que el hecho entierra la palabra y pues no hay nada que decir cuando los hechos hablan. Demostrar con nuestra forma de vivir que estamos realmente arrepentidos y que estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y que efectivamente pues hemos vuelto. Y pues ahora sí que estando en la presencia de Dios es más que evidente cuando de verdad estamos con ese arrepentimiento y que estamos dispuestos a no volver a cometer esos pecados, a esforzarnos. Probablemente sea muy difícil el no volver a caer en ese pecado, sin embargo, pues nada es imposible, ¿no? En las manos de Dios nada de lo que nos propongamos, nada de lo que pensemos es imposible, y más cuando se trata de agradar al Señor con nuestra forma de vivir, de estar arrepentidos de corazón y no, dice mi líder que el remordimiento es una cosa y el arrepentimiento es otra. El remordimiento es cuando dices, sí, la regué en esto, o no debía hacer esto, o me comporté de esta forma, pero a la semana lo volvemos a hacer, ¿no? El arrepentimiento es cuando estamos intentando día a día, estamos intentando semana tras semana el demostrar con nuestra forma en la que vivimos que realmente estamos arrepentidos y que no queremos repetir el mismo pecado que ya a lo mejor ya cometimos, ¿no? Así es que resalto que el Señor siempre estará para nosotros, siempre será su amor incondicional, pero creo que es sumamente relevante el demostrar con nuestra forma de vivir que en verdad estamos arrepentidos y que deseamos estar en la presencia de Dios. Es lo que quería comentar. Gracias. Muy bien, muchas gracias Edgar por tu reflexión. Bueno, vamos entonces al libro de Éxodo, capítulo 24, por Muy favor. bien, Pa. Lo voy a leer en la NTV. Israel acepta el pacto con el Señor. Luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrenda de paz al Señor. Moisés dejó cubrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. Dejó escurrir. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli, de color azul brillante,
tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Llegó el Señor, le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos, quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte durante 40 días y 40 noches. Ay, perdón. Muy bien. Bueno, yo aquí lo que veo es que está el pueblo empezándose a ordenar como le gusta a Dios, todo en orden y todo como bien, con instrucciones muy precisas. Y también veo que la gloria del Señor siempre es como una nube. Eso nos demuestra que Dios se hizo hombre por medio de Jesucristo, porque antes Él nada más se podía apreciar como una neblina muy, muy densa, como una nube, ¿no? También lo que hemos visto es que nadie se puede acercar a la presencia del Señor si no es por medio de un sacrificio. El sacrificio representa la sangre que derrama Jesucristo en la cruz cuando muere, es esa sangre que cubre todo pecado, que limpia, porque antes nada más como que se cubría con la muerte de algún animal, ¿no? De algún cordero. Pero esto una vez más nos demuestra cómo Jesucristo derrama su preciosa sangre para limpiarnos de todo pecado y poder estar ante la presencia de Dios. Y también veo que eso era, porque yo a veces antes pensaba, ¿por qué siempre tiene que haber derramamiento de sangre? Pero sí, en la antigüedad y en muchas culturas, cuando sellas un pacto, siempre es con sangre. Entonces es cuando yo entiendo que solamente así Dios podía dejar que nosotros nos acercáramos a Él. Y qué maravilloso es que Jesucristo se hace hombre para que lo podamos ver, porque antes pues nadie nos podíamos acercar a Él si no era uno de, como por ejemplo Moisés, ¿no? Que era el único que podía estar en su presencia. Incluso aquí habla de que los hombres que subieron, lo que vieron fue pues la nube y que veían el piso como si fuera algo maravilloso, como también nos lo dice en Apocalipsis, que es como algo azul muy hermoso. Entonces también yo pienso que ellos estaban así. Creo que se cortó la señal de Adri. Bueno, mientras Adri regresa, eh, ¿alguien quisiera agregar, compartir de este pasaje de Éxodo 24 que le dijo el Señor? Bueno, quiero resaltar lo que dice el versículo 7, donde dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, eh, la gloria de Dios descendió, como lo vemos acá más adelante, y descendió por esa actitud, digamos, esa atmósfera en el que el pueblo estaba bien dispuesto para escuchar
y para obedecer la palabra de Dios. Y es un sentir que sin lugar a duda trajo un avivamiento y trajo pues una visión para Moisés en ese entonces, que estuvo allí 40 días y 40 noches eh, allá arriba en el monte, entonces como preparándose ya para luego eh, el arca y la pues todo lo que representaba el tabernáculo, que fue un tiempo de mucha gloria, de mucha bendición. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera resaltar algún otro versículo y compartirnos su reflexión. ¿Sí nos escuchan ahí, familia? Sí, 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 sí. Sí, escuchamos. Ya, ok, ok. Muy bien. Entonces, pues vamos a avanzar. ¿Qué pasaje sigue? Bueno, sigue Proverbios 11. Y pues vamos a después entonces a compartir si alguien quiere, se quedó con la idea de compartir algo, entonces vamos a Proverbios 11. ¿Lo tienes tú, verdad, Santos? Sí, así es, líder. Proverbios 11. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal
lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la decencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Bueno, Proverbios siempre tiene palabras muy exactas para dar ese consejo, para darnos a entender lo que Dios tiene para cada uno, para mí. Sí, me muestra lo que es hacer el bien, entender lo que es con humildad las palabras de Dios, no entenderlo con soberbia, no entenderlo con engrandecimiento, sino entender que soy un hijo de Dios y cuál es el camino que debo tomar, ¿no? O sea, saber que debo hacerlo conforme a su palabra de Dios, conforme a la palabra que él pone como venimos de Éxodo, ¿no? Donde Dios le da las tablas de la ley a su pueblo, ¿no? En donde estaban ya entendiendo lo que Dios quería para ellos. Creo que esto que nos dice aquí en Proverbios es eso. Por ejemplo, en el 12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Eso me pasó mucho tiempo a mí, cuando yo veía personas en la calle que me daba cuenta que iban a su iglesia y yo me los menospreciaba porque decía que irán, ¿qué necesitan? ¿Qué necesidad tienen de ir a una iglesia, no? Esa era mi ignorancia. ¿Sí? Menospreciaba que ellos van a la casa de Dios a enriquecer su vida, a recibir la palabra de Dios, ¿no? Y lo hacía, como dicen el 13, y lo hacía como chismecillo, ¿no? Porque llegaba a la casa y decía, fíjense que vi a tales personas y iban bien vestidos y se ve que van allá. Entonces, son cosas que mi ignorancia me hacía gritar a los cuatro vientos, con mis amigos, con la gente. Y es esa parte que fui entendiendo poco a poco al entrar aquí, al estar aquí con ustedes y al conectarme aquí con ustedes y empezar a enriquecerme de lo que cada uno comparte con las lecturas, pues es increíble. Uno siente esa paz, yo lo siento,
¿sí? El camino no es fácil. Para mí no fue fácil. Me resistía, ¿sí? Porque hasta cierto punto se me hacía más fácil estar allá afuera siguiendo con esa ignorancia, ¿no? Porque no me permitía tomar la dirección, como dice en el 14, ¿no? La dirección que es de Dios, sino que seguía con esa dirección donde el pueblo cae, ¿sí? Porque no me permitía los consejos de escucharlos a ustedes, ¿sí? Dicen, más en la multitud de consejeros hay seguridad, porque no me permitía esa parte. Entonces, es algo que es un camino que a mí me fue y que sigo hasta el día de hoy, que seguiré, porque me siento muy en paz, me siento muy tranquilo, me siento en familia con ustedes. A muchos de ustedes yo los conozco de nombre, físicamente no, pero me siento en confianza con muchos de ustedes. Entonces, yo creo que esto es lo que hace la gran familia. Esto es lo que Dios está poniendo para nosotros en esta pandemia. No podemos estar juntos como lo estábamos antes de la pandemia, ¿no? Que nos podíamos reunir y estar juntos y todo eso. Ahorita no, hay cierta distancia. Pero esta parte de conectarme al devocional, me siento en familia con ustedes. Me siento muy tranquilo y entiendo quién es cada uno de ustedes como en la primera lectura, ¿no? Juan le decía a Jesús, ¿no? Que por qué le pedía a Jesús, por qué Jesús pedía que fuera bautizado por Juan si Jesús era más grande. Pero tenemos que entender esa parte, quiénes somos, en dónde estamos y tenemos que seguir caminando. Esto es lo que yo entiendo de esta lectura de Proverbios, líder. Gracias. Muy bien, muchas gracias, mi querido Santos. Bueno, ¿alguien quiere opinar acerca de Proverbios o de lo que vimos en Mateo o en Éxodo? Líder, a mí me desconectó hace rato. Yo quiero Ya. opinar de Proverbios, del primer versículo. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. ¿Cuántas veces no nomás habla del peso, de que seas justo y vendas lo correcto o que des la medida exacta de lo que estás ofreciendo, ¿verdad? Así precisamente, si nosotros al Señor le ofrecemos algo, no tratemos de hacernos los chistosos y no querer cumplir, hablando de la obediencia que se está viendo en Éxodo y de la obediencia que se ve en Mateo, ¿no? Entonces, si nosotros al Señor le estamos diciendo algo, tenemos que ser exactos y no tenemos que adulterar ese cumplimiento. No es nada más tantito, Señor, al cabo yo sé que tú eres bueno y que me perdonas y que tienes misericordia por mí. Si estamos comprometidos con Él a hacer su obra, pues la tenemos que hacer completa y no adulterar ese cumplimiento y no tratar de zafarnos, de querernos justificar con cualquier cosa. Es que tuve mucho trabajo, es que llegué tarde, es que no alcancé, es que no pude. Si vamos a estar con Él, tenemos que estar al 100 y no es nada más cuando me conviene, nada más cuando necesito a alguien que me ayude o me dé consejo o que esté conmigo. No, siempre tenemos que cumplir la obra y no en sufrimiento de decir, sí, lo que pasa es que yo tengo que, no, con el deleite y el gozo de que Él nos respalde y que estamos haciendo la obra para Él, con Él, de Él y por Él, ¿no? Siempre dirigiendo nuestra mirada hacia lo que Él nos pide. Eso era mi aporte nada más. Gracias. Muy bien, mi Adri, muchísimas gracias. ¿Alguien yo escuché que quería también hablar? ¿Que abrió el micrófono? Sí. Dale. Gracias, Santo Varón. Buenos días, familia. Y era sobre este mismo tema que hablaba nuestra hermana Adriana, y es que muchas veces cuando nosotros comenzamos un emprendimiento, un proyecto, pues le consultamos a él, ¿no? Cuando consultamos a él, pienso yo, reflexiono, él entra a ser el socio con nosotros de ese emprendimiento, ¿no? Y en aquello que dice el Señor abomina el peso falso,
Él, para ser socio de nosotros, nos llama a ser íntegros y honestos, ¿no? Y de esa manera a él le gustaría ser nuestro socio, ser el socio de ese proyecto, siempre que estemos en concordancia con esa voluntad de Dios de lo que vamos de hablar de honestidad, ¿no? Y, y, y eso nos va a prosperar o llevar a cabo ese proyecto que llevemos o ese trabajo que hagamos con estas dos características. Y espera a Dios que de esos frutos nos llama también a lo que es la generosidad, ¿no? A dar de ese esfuerzo de aquellos que pueden, que lo necesiten de nosotros en algún momento. Eso es lo que me habla a mí esta lectura. Gracias. Muy bien. Bueno, Rich, puedes hablar. Hola, buenos días. A mí me llama la atención acá en Mateo 3, Mateo 3:10, que decía: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y en Éxodo veíamos, pues, como la confirmación del pacto. Moisés era el único que tenía acceso, bueno, como yo lo veo hasta ese momento, el único que tenía acceso a Dios, y después del sacrificio, que es como figura del sacrificio de Cristo, pues ya subieron los 70, digamos, líderes, y pudieron ver a Dios directamente, ¿no? Pudieron estar en su presencia. Y creo que el pacto se sella con la sangre, y el nuevo pacto que hizo Jesús en la cruz, pues sigue vigente. Y acá en Proverbios dice: cuando los perversos mueren, Proverbios 11:7, cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Y creo que aquí lo que yo trato de entender y pues como hilar las tres lecturas es: una vez hecho el pacto, renovado el pacto, Jesús pues nos pide que, como el pueblo, ¿no? Haremos todo lo que tú nos digas, o sea, la obediencia, ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, y si decimos que seguimos a Dios, pues seguirlo cada vez más en más aspectos de nuestra vida, ¿no? Entregarle por completo nuestra vida. Y pues me llama la atención que el que no da frutos, pues el hacha está puesto ahí, y es como, pues si no das frutos quiere decir que, o como yo lo veo, quiere decir que no estás confiando en el Señor, o que simplemente estás confiando en tus propias fuerzas, y cuando, como dice el 7, cuando mueres, tus esperanzas mueren contigo, porque no estás poniendo tu esperanza en Cristo y no estás dejando que Él te dé esa capacidad de hacer su obra y llevar fruto. Y al final la fe que podamos tener en Dios, pues se ve reflejada en nuestros frutos, en nuestros hechos. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Muy bien, Rich. Muchísimas gracias por compartir. Muy buenos aportes todos. Bueno, ¿alguien más quiera opinar algo sobre lo que estamos estudiando en esta mañana? Tenemos. Sí. Dale, Ada y Rafa. Ok, a modo de resumen de la escritura, yo veo en Juan, en Mateo, perdón, cómo Juan el Bautista fue apartado por Dios, preparado por Dios para abrir el camino a Jesucristo. Entonces, me hace muy relevante esta forma como Dios nos prepara, y veo aquí una tipología de Juan en nosotros, cómo nos ha apartado del pecado, nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos está preparando
para llevar ese mensaje precisamente hacia más personas y inclusive a mí, cuando a veces le hablo de Dios a personas, me dicen que cómo se acercan a Dios, pues la gente no sabe. Y bueno, aquí nos da la clave, ¿no? ¿Qué debemos de decirle a la arrepentirnos, pedir perdón de todos los pecados, pero ese arrepentimiento debe ser genuino y hay que recalcarlo. Yo así le he dicho a muchas personas, es la forma más, pues, más viable de que tú te puedas acercar o que Dios pueda empezar a obrar en tu vida cuando tú te arrepientes, ¿no? Entonces a mí me deja eso como un punto muy relevante en Mateo. En Éxodo vemos cómo Moisés roció la sangre en el pueblo, pero después de que se arrepintió. Entonces aquí vemos todo va ligado, ¿no? Y a mí me deja eso, ¿no? Todas estas lecturas. Y en Proverbios nos lo recalca porque nos habla de la integridad, de la, pues de todo lo que no debemos de usar las balanzas falsas, ¿no? Todo lo que hagamos ser recto y inclusive en nuestro trabajo, en nuestro negocio, lo que hagamos, ¿no? O sea, tenemos que tener esa integridad y bueno, así me da ese mensaje esta mañana, las tres lecturas que van muy ligadas, pienso yo, al arrepentimiento, al actuar honestamente, íntegramente y para poder llevar el Evangelio, las buenas nuevas a las demás personas. Era toda aportación esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Arqui. Bueno, pues yo en en todos los tres libros, yo veo cosas que se unen muy importantes, ¿sí? Quizás lo primero que se une pues en este aspecto es que Mateo nos habla de dos cosas. Primero, nos habla digamos que la generalidad es que nos habla de una predicación que llevaba al arrepentimiento, una predicación que, que era muy exacta, muy al punto, y dentro de la predicación, Juan el Bautista dejó claro algo. Está listo, está hablando del Espíritu Santo, eh, está hablando del Señor, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Y aunque es un versículo, digamos que muy confrontativo, creo que es cierto. Creo que el Señor durante mucho tiempo a cada uno de nosotros nos da la oportunidad de sembrar en bendición, de sembrar en generosidad, de sembrar a todo nivel. Y cuando uno se va un poco al libro de Proverbios, que era el que estábamos viendo, que era Proverbios 11, em, es un versículo que habla de, de la dualidad del hombre, o sea, de lo que el hombre está sembrando. Pero el versículo 30 de Proverbios 11 dice, la semilla de las buenas acciones se transforman en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Así que a mí me deja tremendamente claro, sinceramente ¿qué voy a sembrar? Por eso Proverbios 11 tiene como ese punto de, a ver, el orgullo lleva a la deshonra, la honestidad guía a la gente buena, las riquezas no sirven para nada
La honestidad dirige los pasos del justo, la justicia rescata a las personas buenas. Cuando los perversos mueren, las esperanzas mueren con ellos. O sea, todo el capítulo tiene que ver con qué vas a sembrar. Y por eso empieza en el versículo 1 con el hecho de lo que decía Adri, lo que recalcaba, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. O sea, yo puedo falsear. Yo quiero decirte que uno puede falsear una vida espiritual. Conocimiento no da entendimiento. O sea, yo puedo llegar a conocer el uso de la balanza, conocer cómo funciona la balanza, pero puedo adulterarla por el mismo conocimiento que me da. Pero entendimiento es ese acto de sabiduría, de que la balanza da el peso que tiene que dar. Y que así va a pasar con nosotros. Todos los días tenemos la oportunidad de pesar nuestra vida, de decidir si adulteramos, si decimos una cosa y hacemos otra, o si en verdad, si el Señor cuando nos pese, nos encuentre haciendo su voluntad. Entonces, y yo me remito al libro de Éxodo también, porque, porque Moisés, de una manera increíble, guiado por el Espíritu Santo, decide entender que el único lugar donde él iba a pesar su corazón era en la presencia de Dios. Subir allá a ese monte y tener un encuentro con Dios. Porque entonces de eso se trata. Se trata de qué tanto yo tengo una relación con el Señor, no qué tanto yo sé del Señor. Qué tanto el Señor puede escribir las tablas en mi vida, las tablas de la ley. O sea, qué tanto es un libro, porque tú y yo podemos ver ese libro escrito ahí y analizarlo un poquito, pero qué tanto está escrito en nuestra alma, qué tanto se ha hecho carne en nuestra carne. Entonces, todo tiene que ver con, con el hecho de que el Señor va a pesar nuestro corazón. Y después, y yo quiero decirle esto, porque a mí me encanta sobre todo en el libro de Mateos, en el libro de Mateo, porque tiene que ver con que después de que yo logro comprender el arrepentimiento que Juan predicaba, cómo el hacha va a separar el trigo de la cizaña, cuando yo comprendo todo esto, estoy listo para ser sumergido espiritualmente en las aguas bautismales del Espíritu Santo, para que entonces, después de que salga de esas aguas bautismales tal como Jesucristo lo hizo, entonces, producto de haber entendido, no conocido, entendido esto, yo pueda saber lo que realmente soy. Este es mi hijo, mi hija amada, tú eres mi deleite. Somos el deleite del Señor. Así que tenemos una gran tarea, hacer las cosas como el Padre, y para Él, y por Él, y en Él. Vamos ahora. Adri, yo te voy a pedir el favor que cierres con la oración. Sí, líder, con mucho gusto. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, por esa palabra que día a día nos transforma y nos enseña y nos das la instrucción exacta para seguirte, amado Señor. Te queremos y queremos estar siempre contigo. Muchas gracias porque hoy nos reunimos en tu nombre, esta familia que te ama, y por nuestro líder y nuestra líder, Paola. Gracias por su vida, por enseñarnos y por llevarnos como ovejas al entendimiento de ti, Señor. Porque no nos dejan, porque si una se descarría, van y nos buscan y siempre estamos ahí en tu presencia. Muchas gracias porque eres contundente en lo que nos enseñas y en lo que nos marcas para empezar esta semana, en la que nos vamos a quedar en tu nombre y estaremos dedicados todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo y todo nuestro amor y todo nuestro sacrificio hacia ti, Señor, porque te amamos y te bendecimos.
Y hoy empezamos con mucho gusto y en tu gozo este día. Nos quedamos en tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias.